Pues muy buenos días para todos los que nos acompañan en este evento, en el que hablaremos de la importancia de la articulación de las juntas directivas con la alta gerencia durante estos momentos de crisis y de grandes desafíos. Espero que todos ustedes, tanto como sus familias, se encuentren muy bien de salud en estos momentos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio, un conversatorio desarrollado por el Centro de Estudios en Gobierno Corporativo del CESA y el Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo. Las dos instituciones hacen parte de la red de institutos de gobierno corporativo de Latinoamérica que busca alentar las buenas prácticas en la región de América Latina y el Caribe. Agradezco el apoyo a Catalina Sea, directora ejecutiva del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo, y a los profesores María Andrea Trujillo y Alexander Guzmán del Centro de Estudios de Gobierno Corporativo del CESA. Primero voy a presentar a nuestras invitadas, luego voy a ofrecer un contexto general para nuestra discusión y después empezaremos con las preguntas. También en la medida que ustedes vayan teniendo preguntas, les pido que nos las pasen por el chat. Ya les habilitamos en un momento también el chat para que puedan hacer esas preguntas. Al final, si nos queda tiempo, escogeremos algunas de esas preguntas del público. Entonces voy a empezar con la presentación de nuestras invitadas. Primero, Sonia Abuchar, quien es abogada egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, donde además cursó estudios de especialización en Derecho Administrativo y Derecho Comercial. Desde el año 1995 ha venido trabajando en el sector eléctrico, inicialmente como asesora legal en la generación de energía eléctrica URRA, y en octubre del año 2000 fue vinculada a ISA como abogada asesora de la Gerencia de Mercado de Energía Mayorista. En el año 2004 fue promovida a directora de gestión regulatoria y jurídica en la Gerencia de Operación y Administración del Mercado de ISA y posteriormente se trasladó a la empresa de servicios públicos XM, en la que se desempeñó como secretaria general. Actualmente es la vicepresidente jurídica del grupo ISA y secretaria general de su junta directiva. Adicionalmente, Sonia es miembro de la junta directiva de XM y desde octubre del 2018 fue nombrada en el directorio de Interchile, siendo así la primera mujer designada en esta posición en las empresas de ISA en Chile. Ahora voy a presentar a Claudia Drago. Claudia es abogada de la Universidad de Lima, con especialización en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN y maestría en Dirección de la Comunicación de UPC. Lleva más de 15 años asumiendo roles de secretaría de juntas directivas en compañías líderes en el mercado latinoamericano. Claudia ha sido conferencista internacional invitada por el CESA desde el año 2018 como parte del componente internacional de la Cátedra de Gobierno Corporativo en el MBA de la institución, así como a los programas de formación de miembros de juntas directivas de la institución, resaltando la importancia del rol del secretario corporativo y las prácticas de buen gobierno. A la fecha, Claudia es gerente legal en Mitsui Auto Finance Perú S.A. Estás estrenando puesto, Claudia. Mucha suerte en este nuevo reto. Ahora me permito presentar a Mónica Jiménez González. Mónica es abogada con experiencia en Derecho Internacional en Colombia y Canadá. Tiene amplia experiencia como asesora y secretaria de tribunales arbitrales en casos de arbitraje comercial internacional y de inversión. Después de haber trabajado en Vancouver por casi 15 años, regresó a Colombia y actualmente es secretaria general de Copetrol S.A., en donde es responsable de promover asesoría jurídica a la junta directiva y al CEO.
Mónica también lidera las áreas de gobierno corporativo, comunicaciones y responsabilidad corporativa en Ecopetrol. Actúa como secretaria corporativa de Ecopetrol y asesora en asuntos de estrategia relacionados con arbitraje internacional. Mónica es miembro de las juntas directivas de las empresas Mineros S.A. y Ecopetrol Brasil. Y finalmente, presento a Magdalena Rego, quien es oficial de gobierno corporativo para América Latina y el Caribe en la IFC del Banco Mundial. Se unió a esta institución en el año 2010 y desde entonces ha venido desarrollando trabajo regional y representando a América Latina y el Caribe en diferentes grupos de prácticas globales del Departamento de Gobierno Corporativo. Magdalena, de igual forma, coordina los esfuerzos regionales claves como el Instituto de Gobierno Corporativo de América Latina y el programa del Círculo de Empresas de América Latina. Antes de unirse a la IFC, Magdalena ganó una amplia experiencia en el sector privado trabajando para Siemens en una posición regional, relacionándose directamente con los ejecutivos de nivel C y las principales partes interesadas en el área de los negocios en la región. Se graduó con honores de la Universidad de los Andes de Chile como periodista, realizó su maestría en comunicaciones y dirección de empresas en la Universidad Austral de Buenos Aires y adelantó un programa de formación en dirección de marketing estratégico en la Escuela de Negocios de Columbia. Ha sido profesora y visitante del CESA desde el año 2016 y coordina esfuerzos desde el Instituto de Gobierno Corporativo de América Latina de formación de miembros de juntas al más alto nivel en la región. Mi más sincero agradecimiento a nuestras invitadas del día de hoy por haber abierto este espacio en sus agendas para compartir con nosotros parte de sus conocimientos y de sus experiencias. Bienvenidas a nuestras participantes. Ahora voy a hacer un breve contexto del objetivo de este conversatorio. Recientemente tuve la conversación con los investigadores de nuestro Centro de Estudios de Gobierno Corporativo del CESA y una de las conclusiones derivada de esa conversación es que la realidad que estamos viviendo representa uno de los momentos más críticos para ser el ejecutivo principal de una organización. Llámese presidente, director ejecutivo, gerente general o rector. La pandemia actual para algunos ha representado la posibilidad de desarrollar nuevas líneas de negocio, conquistar nuevos mercados, desarrollar nuevos productos y mejorar los indicadores financieros de las empresas. Sin embargo, para la gran mayoría ha representado una coyuntura que afecta la generación de flujos de caja y que pone en riesgo la estabilidad financiera, la capacidad de cumplir con las obligaciones adquiridas, la generación de empleo y la posibilidad de aportar al desarrollo económico y social del país. Los comités de crisis se han convertido en una constante y los actores de gobierno corporativo, como los miembros de las juntas directivas y los equipos de alta gerencia, han tenido que trabajar con mayor intensidad y de diversas maneras para lograr articularse y permitir que las organizaciones tomen las decisiones a la velocidad requerida, buscando salvaguardar el valor que generan las instituciones a la sociedad. Entonces, aquellos que hacemos parte del gobierno corporativo de las organizaciones, hemos estado expuestos a una gran presión, a la necesidad de adaptarnos al cambio, que se suma a las presiones que todos como sociedad experimentamos y a las incertidumbres que nos embargan en el ámbito personal. Ha sido una coyuntura difícil y este conversatorio pretende dar una mirada a la relación de las empresas al respecto a la forma en la que se han ajustado los diferentes sistemas de gobierno corporativo. Con este contexto, me gustaría empezar con la primera ronda de preguntas. Y vamos a empezar en esta oportunidad con Sonia. Sonia, parece que el título del conversatorio fuera obvio, la articulación de la alta gerencia y la junta directiva en tiempos de crisis, como lo es esta pandemia. Sin embargo, quisiera que nos comentaras si puede no darse esta articulación
Y además, ¿cuáles son los factores que inciden en una exitosa articulación entre estos órganos de gobierno? Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Henry, por la invitación al evento, a ti, al César, Alexander también y aquí a mis compañeros. Pues a ver, la pregunta parece obvia, sin embargo, Henry y todos, las cosas buenas no se dan por generación espontánea, ¿cierto? Las cosas buenas hay que trabajarlas de manera deliberada y definitivamente pienso, y ahorita vamos a ver la experiencia de mis compañeras, pero pienso que la comunicación entre la junta directiva, la alta gerencia y a su vez la empresa con los grupos de interés es el eje central para salir de esta crisis. Nosotros hemos estado muy focalizados en construir primero una visión común con la junta directiva. ¿Cómo? Las temáticas y las agendas de las juntas directivas han tenido que cambiar, han tenido que incorporar en las conversaciones de la junta directiva lo que son las conversaciones de los comités de crisis. Y algunos temas como la sostenibilidad, la innovación, la adaptabilidad, son temas que hoy han cobrado más vida de lo que antes tenían estos temas dentro de las agendas de las juntas directivas. Entonces, esa visión común nos hemos dedicado y nos vamos a seguir dedicando a ello con nuestra junta directiva y empezar a conversar más alrededor de estos temas, más alrededor de cuáles son las necesidades de los grupos de interés y no alrededor ya como antes, que de pronto uno pensaba más en las expectativas. Hoy día son necesidades que son reales. Ejemplo, no es el momento de estar pensando con los proveedores cómo les termino el contrato, cómo lo suspendo, cómo invoco solamente la fuerza mayor. Este es el momento de trabajar en equipo con los grupos de interés. Es el momento de la reconstrucción de las relaciones de la empresa con los proveedores, con los accionistas, con los empleados, con la sociedad, porque juntos es la única forma de salir adelante. Entonces, si tú me preguntas, factores críticos de éxito, la comunicación es la base de todos. Primero eso. Segundo, la visión común, que definitivamente la tenemos que construir. Y tercero, insistir mucho en el propósito de las organizaciones. Y esas son las conversaciones que hay que tener con la junta directiva. ¿Cuál es el verdadero propósito de esta empresa? ¿Cuáles son mis compromisos con mis grupos de interés? ¿Cómo me estoy conectando con el entorno? ¿Cómo me estoy conectando con los países donde tengo presencia? ¿Cómo no dejo a nadie atrás? Entonces, yo creo que eso es como lo que les diría. ¿A qué hemos recurrido? Pues primero, esta virtualidad nos ha facilitado muchísimo las reuniones. Todos nos quejamos de que tenemos más trabajo, pero es porque tenemos agendas más disponibles. No perdemos tiempos entre traslados, entre cosas, entonces aprovechamos cada minuto. Pero adicionalmente hemos implementado un boletín mediante el cual nosotros estamos dándole información semanal permanente a la junta directiva. Estamos lanzando este boletín con unas mejoras para poderlos mantener actualizados sobre todo lo que está pasando en todos nuestros 4 negocios y en los 7 países en los que estamos. Tenerlos al día de tal manera que cuando lleguemos a la junta directiva lleguen más conectados con las inquietudes, con las preguntas y que entre junta y junta podamos ir avanzando en conversaciones e información para los mismos. Entonces, repito, Henry, comunicación, conexión, visión compartida. Yo diría que esos son factores críticos de éxito, hoy más. Perfecto, Sonia, muchas gracias. Nos queda muy claro. Ahora, Claudia, de acuerdo con tu hoja de vida, tienes una gran trayectoria fungiendo como secretaria general y además como asesora jurídica en gobierno corporativo. Tradicionalmente las juntas directivas se realizaban presencialmente. ¿Cómo la pandemia ha afectado la dinámica y funcionamiento de las juntas? ¿Cómo esto afecta o influye en aspectos tan importantes como la generación de las actas?
Hola a todos, gracias por la invitación. La verdad estoy muy feliz de estar conectada desde aquí, desde Lima, Perú, con ustedes, para poder compartir un poco la experiencia de lo que estamos viviendo en situaciones en las que nos encontramos todo el mundo. Mira, la verdad es que no ha sido complicado poder sesionar a través de medios virtuales en las juntas directivas. Yo creo que cuando uno está ante una situación en la que no tienes alternativa, tienes que perder el miedo, que muchas veces se tiene a utilizar la tecnología, e ir para adelante. Y eso es lo que ha pasado. En la empresa donde estoy ahora, nos conectamos a través de Teams. De hecho, el viernes estaré en el primer directorio, pero ya han habido directorios de esa forma y de hecho en el mes hemos tenido ya alguna reunión con algunos directores coordinando algunos temas de agenda y tal. Funciona perfectamente, la información se recibe por medios virtuales con tiempo, se recibe cualquier comentario, se conversa y se discute dentro de la sesión y se han hecho cosas que a veces uno no tomaba en cuenta, ¿no? Como simplificar todo el proceso de firma de actas. No es hoy día tampoco saludable el que una persona tenga que estar yendo a tomar la firma de cada director. Entonces, por ejemplo, estamos aprobando que las actas de directorio sean solo firmadas por el presidente del directorio y por el secretario, con lo cual reducimos un poco el nivel de contacto con terceros. Aquí seguimos en una cuarentena con un poco ya de flexibilidad, pero al fin y al cabo una cuarentena hasta el 30 de junio y estamos buscando reducir esos puntos de contacto en general con todos, ¿no? Entonces, la verdad, yo creo que se ha simplificado el proceso, se ha hecho más eficiente, como comentaba Sonia, no se pierde el tiempo en traslados, cosa que es un gran tiempo aquí en Lima, que tenemos un tráfico terrible. Entonces, hemos ganado tiempo, hemos ganado cercanía, sabes que todos están en su casa y que no están de viaje en distintos usos horarios y que te puedes conectar rápidamente con ellos para cualquier necesidad. Yo creo que está funcionando muy bien. Ok, perfecto, Claudia. Muchas gracias por la respuesta. Mónica, esta crisis nos tomó a todos por sorpresa. Fue algo sorpresivo que nos llegó casi que de un día para otro. En realidad nadie tenía previsto el efecto que esto iba a tener en la economía y menos algunas industrias sensibles como la del petróleo. ¿Cómo sucede esta historia al interior de Ecopetrol y cómo se coordinan los órganos de gobierno corporativo? ¿Cómo se ajusta el modelo de gobierno corporativo interno? Bueno, Henry, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que están conectados. Sobre todo veo bastantes personas de nuestro equipo en la Secretaría General, que cuando les cuente cómo vivimos esto desde Ecopetrol, pues ellos van a saber muy bien de qué estamos hablando. Eh, a ver, remontémonos a principios de marzo. Y la ironía de la vida, estamos en un viaje donde estamos haciendo todo el tema de contarle a los inversionistas el Investor Roadshow, cómo está la compañía, los resultados extraordinarios que teníamos en el 2019. Estamos contándole esto al mundo y cuando ya estábamos hacia el final del viaje, pero nos faltaba llegar a Londres todavía, empezó a coger mucha fuerza el tema de la emergencia de salud. Entonces la pregunta que nos hicimos es, ¿seguimos? ¿No seguimos? Ya los bancos estaban cerrando, la gente está empezando a trabajar desde la casa en Estados Unidos y cancelamos el viaje. Nos devolvemos a Colombia y este era dos del equipo directivo los que estábamos viajando y ese fin de semana básicamente los precios del crudo cayeron hasta un 30%, que es cuando se acordarán, pues Arabia Saudita anuncia el aumento de la producción porque pues colapsa el acuerdo que tiene con la OPEC. Y ese fin de semana, como para completar, tenemos un paciente, el primer caso de COVID-19 en Colombia. Entonces, pues yo acá hasta les contaría que
no es la articulación de las juntas directivas de alta gerencia de la pandemia, sino durante la pandemia y para nosotros la crisis del petróleo. Entonces tenemos dos crisis simultáneas, inesperado el timing, o sea, no podría ser peor, eh, y nos toca empezar a ajustarnos. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que nosotros como administración trabajamos muy de la mano con la Junta y somos muy juiciosos en el tema de riesgos empresariales. Y en el tema de riesgos, pues hay un manejo sobre, una vez identificas un riesgo, pues miras cuál va a ser la herramienta para mitigarlo más adelante. En este caso, nosotros veníamos preparándonos con un plan de contingencia que tenía pues varios puntos que activarían este plan en dado caso que se materializara uno de los riesgos. Uno de ellos es el tema financiero y se materializó. Para el tema de la emergencia en salud, pues la pandemia no la habíamos, no era algo que habíamos visto venir, pues como la mitad del mundo. Que entonces ahí pudimos usar nuestro plan de contingencia que se había hablado y se había trabajado durante los últimos 3 meses del 2019 para activar esa contingencia en la medida en que se materializó el riesgo, en este caso el riesgo del precio, y de ahí empieza un trabajo de la mano con la Junta para revisar cómo lo vamos a manejar. Entonces, un ejemplo dentro de nuestro plan de contingencia incluye, por ejemplo, la flexibilización de algunos de nuestros procesos, porque si hay una cosa que caracteriza una crisis es que necesitas en muchos temas más agilidad, pero esta agilidad no debería minar todo el modelo de gobierno corporativo que ya has diseñado, sino que ese modelo debería ser lo suficientemente amplio y flexible para poderlo adecuar a la crisis. Entonces, para ponerles un ejemplo puntual, tenemos una guía, por ejemplo, de coberturas, que son para mitigar el riesgo del precio, y ahí lo que hacemos es pasar una delegación de la Junta Directiva por un periodo corto a la administración para que pueda agilizar esta función de coberturas en la medida en que necesita prepararse para los meses siguientes con un tema de precio bastante bajo. Entonces esto muestra que es importante tener un modelo de gobierno muy claro, pero también que se pueda adecuar a los escenarios de crisis que pueden llegar a surgir, que va a lo que decía Sonia, es un tema de adaptabilidad. Las compañías necesitan poder adaptarse rápidamente y eso tiene que ser parte del modelo de gobierno. Digo, y repito, sin desdibujar las responsabilidades de cada uno. Y nosotros ahí hemos trabajado mucho en ese modelo y la Junta pues es parte de esa flexibilización. Entonces, al interior de Ecopetrol, y ahorita les voy a dar más ejemplos, esa ha sido una gran todo el tiempo que le hemos invertido al modelo de gobierno se ven los datos ahora, y la Junta no actúa sola. Entonces ahí también tuvimos que buscar adecuar la manera ya operativa de la Junta y cómo se iba a compaginar con la administración. Estamos en este momento haciendo varias juntas directivas extraordinarias que son semanales. Nosotros estamos en una crisis, pues estamos manejando semanalmente, todo cambia, tanto el precio del petróleo como el tema de salud. Entonces es muy importante, y no solamente para mantener la Junta informada, sino porque la Junta empieza a adquirir más protagonismo en ese liderazgo que tiene estratégico de la compañía y se vuelve como el coequipero de la administración para poder funcionar. Y a nivel ya de administración tenemos una figura semejante que es
tenemos unos comités directivos, que es como el comité de alineación de la administración, diarios. Y esto incluye los sábados. ¿Y por qué hacemos esto? Por la rapidez y la fluidez de la crisis. Se nos mueve muy rápido todo lo que está pasando, tanto en salud como en precios. Perfecto, muchas gracias, Mónica. Muy claro todo lo que están haciendo desde Ecopetrol. Muchas gracias. Magdalena, no sé si nos estás acompañando desde Chile, desde Argentina, desde Estados Unidos, pero bueno, tú estás basada normalmente en Washington y sabemos que trabajas de la mano de las empresas que hacen parte del Company Circle, una iniciativa que reúne a las empresas de mejores prácticas en la región y que instauró la IFC del Banco Mundial y la OCDE en el año 2015, de la cual a propósito hace parte ISA. Desde tu análisis regional, Magdalena, ¿cómo es la articulación de la alta gerencia y la junta directiva en esas empresas dada la coyuntura actual? Primero que todo, Henry, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias también a Alexander y María Andrea. Ustedes saben que el CESA es eh, para mí casa, entonces estoy feliz de poder colaborar en todo lo que sea. Y también estoy feliz de poder formar parte de este panel donde están Claudia, donde está Sonia, y tengo el gusto de conocer a Mónica hoy. Es realmente no solo una conversación de amigos, sino es una conversación que estamos teniendo con personas apasionadas por el tema del gobierno corporativo y hacer las cosas bien. Entonces es una conversación verdaderamente rica y nutritiva, así que les agradezco a todos por la participación, tanto a mis colegas como también a la gente que se está sumando, todo el tiempo veo que cada vez se están sumando más. Pero dando directo a tu pregunta, efectivamente una de las cosas en la que trabajo es el Company Circle, que reúne a las mejores compañías. Y nosotros, como sabes bien, gracias a la colaboración que hemos establecido entre el CESA y el Company Circle ya hace algunos años, nos ha permitido adentrarnos en ciertos temas y darnos el lujo, entre comillas, de empezar a investigar antes de tiempo, es decir, de una manera un poco premonitoria quizás, los aspectos de sostenibilidad, es decir, de medio ambiente, social y gobierno corporativo. ¿Y por qué los empezamos a investigar? Empezamos a pensar cómo es, con los doctores Guzmán y Trujillo, empezamos a trabajar este tema y empezamos a preguntarnos cómo es las presiones que reciben las compañías de los inversionistas y cómo son las prácticas de las compañías. No voy a entrar en detalle en esta publicación que va a salir muy pronto y se las vamos a comunicar a todos, pero sí contarles que nosotros ya veníamos trabajando en esto, trabajando en esta publicación, va como al corazón, justamente va como al corazón de las compañías, y fíjate también que esta pandemia va al corazón de estos tres aspectos, porque va al de la sostenibilidad, al de social y al de gobierno corporativo, porque acá es donde estas tres áreas se han visto duramente afectadas, independientemente del entorno regional de cada industria por separado, ¿no? Entonces, lo que sí hemos visto, que también ya lo mencionaron un poco Mónica, Claudia, son ajustes forzados, rápidos, ya. Ya no hay tiempo de discutir si el home office es bueno, si no es home office, si la firma electrónica, porque hay muchos lugares donde ya se está usando firma electrónica para los resúmenes de directorio. Entonces, si la firma electrónica es válida, no es válida, si es legal, se está usando. Y hay mucho estrés en las compañías, no solo a nivel humano, de la alta gerencia, del directorio, sino el estrés financiero propiamente de ciertas industrias. Como bien mencionabas en la introducción, Henry, hablabas de que algunas compañías han podido sacar oportunidades y salir adelante, pero son las menores, sobre todo a nivel regional. Entonces, hemos visto que hay industrias que han sido severamente golpeadas. Una es la industria del turismo, con la que ustedes se pueden relacionar muy fácilmente. La segunda industria que ha sido súper golpeada es la industria aeronáutica, donde hoy, por ejemplo, Avianca, ustedes
que declaró el proceso Chapter 11. Hoy, LATAM, que es la otra compañía grande que tenemos a nivel regional, acaba de declarar su iniciación del proceso Chapter 11. ¿Qué quiere decir? Esto ha generado un estrés profundísimo en las compañías, en los inversionistas y en los directorios. Entonces, lo que hemos visto es que yo he visto a nivel regional dos cosas. Las compañías que estaban más o menos preparadas y las que no. ¿Qué quiere decir esto? Que las compañías que no venían trabajando en temas de medio ambiente, sostenibilidad y con un robusto cuerpo de gobierno corporativo, la crisis las pegó de lleno y es muy difícil ponerte a responder de una manera adecuada. Es decir, es como si tuvieras un incendio y no tuvieras mangueras, no supieras el teléfono de los bomberos, ya es un poco tarde para salir del paso. Por otro lado, hemos visto compañías que las ha golpeado durísimamente, pero sin embargo, al tener un pilar más robusto de gobierno corporativo, han sabido o están tratando de capear mejor la crisis, es decir, han sido las que han tenido la capacidad de responder rápidamente a hay que innovar, hay que tener las sesiones online, la gente tiene que trabajar desde su casa, pero está el sistema habilitado para que trabajes desde su casa, por ejemplo, porque todos estos cambios, estos ajustes producen mucho estrés y hay compañías que al estar más robustecidas y desde el directorio, insisto, han sido capaces de ajustarse a estos tiempos. Una de las cosas que hemos podido ver a lo largo de esta investigación también es el modo crisis. El modo crisis se adueña de la compañía y se adueña no solo desde la alta gerencia, sino también desde el directorio, y donde vemos que hay distintos comités de crisis, hay algunas compañías que tienen un comité de crisis central y después uno operativo por cada línea de negocios, hay otras que tienen un comité solamente central, el comité de crisis del directorio se activa, pero acá es donde de nuevo tenemos que ver qué pasaba antes con el comité de riesgo. Si la compañía tenía un comité de riesgo robusto, sólido, a la hora de analizar este nuevo riesgo, también va a estar preparado, de cierta manera, porque nadie estaba preparado para una pandemia. Eso sí que fue un shock tremendo al mercado. Ahora, la contracara de lo que estamos viendo es también de que se ha hecho un traspase, digamos, un overlapping entre los roles de la alta gerencia y el directorio. Es decir, que estamos pasando en algunos lugares a directorios que están haciendo en mucha operatividad. El riesgo de estar haciendo la operatividad, primero es que se duplican los esfuerzos, y segundo, mucho más importante, es que se pierde el rol estratégico de la junta directiva, porque la junta directiva tiene básicamente dos responsabilidades y lo queremos sintetizar muchísimo, que es la dirección, es decir, la estrategia, y el control, el oversight de los riesgos. Entonces, si perdemos la visión estratégica, puede que la compañía no sepa cómo salir de este paso a futuro, porque si el directorio está muy pendiente de la contingencia diaria, se pierde la visión de cuál es el paso siguiente, que esa sí es responsabilidad de la junta directiva. Espero haber respondido más o menos la pregunta. Sí, perfecto. Muchas gracias, Magdalena. Muy, muy claro. Ahora, pues con tu respuesta terminamos esta primera ronda de preguntas. Ahora vamos a nuestra segunda ronda y quisiera empezar ahora por Mónica. Mónica, saber qué hacer y en qué concentrarse es muy complejo. Las presiones sobre el flujo de caja de la empresa, de los proveedores, de los clientes, es innegable. ¿Cuál es el foco principal en el que se centra la junta directiva y la alta gerencia en esta coyuntura o que se debe centrar? ¿Y cuál fue esa prioridad para la empresa, si se puede destacar una en particular? Henry, como les conté, digamos en el caso nuestro, en Ecopetrol, pues el tema es todavía más difícil porque tenemos dos crisis. Entonces, pues algunos pensarán que lo primero que hicimos fue mirar cuáles son cómo podríamos manejar el tema financiero, pues porque estamos en una situación complicada. Pero yo diría que empezamos por lo más, tal vez lo más importante y lo que se debe mantener a flote
porque esto le trae consecuencias a que la compañía flote en general, que son las personas. Y para una empresa que opera en campo, pues claramente las personas son muy importantes. Con el tema de la pandemia, lo primero que revisamos fue cómo vamos a hacer para proteger a la gente, a los empleados, a los contratistas. Y Ecopetrol, antes de que se llevara a una cuarentena obligatoria, ya habían enviado a 4.000 empleados a trabajar a la casa. Y empezamos todo el trabajo remoto. Eso fue de la mano con otra prioridad que tenía que era pues, demasiado importante para poder lograr proteger a la gente, que es el tema tecnológico. Ahí también estábamos debidamente preparados gracias a que desde hace 1 año y medio estamos trabajando en una transformación de innovación y tecnología bastante fuerte. Entonces, y a esto, pues, fue lo primero que hicimos, digamos, en la operación. Para darles un ejemplo, trabajamos con algo que nosotros llamamos el mínimo vital, que es reducir el número de personas en las operaciones al menor número posible sin afectar la operación, pues porque por la otra parte, pues tienes un país dependiendo de los combustibles que provee esta compañía. Entonces, y esto me lleva a otro punto, que es, y pues ahorita lo hablaron un poco, que es las compañías, una compañía que está en crisis es como si estuviera recorriendo 2 autopistas al mismo tiempo. Entonces, una es la de la crisis y la otra es, tienes que seguir manejando la compañía porque tiene que seguir con las tareas y con su oficio del diario vivir y lo tienes que seguir haciendo bien. Entonces, uno de nuestros temas más importantes y que estamos sacando, trabajando mucho en la compañía es el tema de ESG, entonces temas de salud, tal, de gobernanza. Y a eso yo le sumaría que tal vez el tema de salud es uno de los componentes que de acá en adelante no va a cobrar una gran relevancia, un gran protagonismo en el tema de ESG o de temas de responsabilidad corporativa, de cómo se está comportando una compañía, porque una compañía no solamente puede estar pensando en cómo va a flotar durante una crisis, sino también cómo va a aportar para que el país pueda salir de la crisis, porque eso al mismo tiempo le va a dar valor no solamente a los grupos de interés de la compañía, sino también a los accionistas. Entonces, pues incluye todo ese grupo. Entonces, nosotros nos enfocamos en personas. Hay ejemplos puntuales de lo que hemos hecho. Primero, estar muy pendientes de saber cómo está la salud de de las personas de Ecopetrol, que trabajan en Ecopetrol, cómo están sus familias. Y cuando digo salud, no estoy hablando solamente de estar, pues de adquirir, pues de que le haya dado un virus. Estamos hablando también de unos efectos colaterales que trae todo este tema de incertidumbre, que es el miedo, lo cual me lleva a un tema muy importante, que es la salud emocional. Estar en la casa trabajando de un momento a otro, no porque lo escogiste, sino por un tema de obligatoriedad, pues tiene un tema psicológico diferente a cuando uno elige hacer las cosas. Entonces, hay un énfasis que ha hecho mucho nuestro presidente y también la Junta, es tener muy buena comunicación en todos los equipos. Y esa parte no es tan fácil, porque a veces tú tienes una información que empiezas acá a nivel de junta directiva y no baja, y no baja, y no baja. Entonces, hemos hecho un gran esfuerzo para que a todo el mundo le llegue la información. Esto incluye reuniones de equipos semanales o quincenales. Esto incluye la junta directiva escribiéndole directamente a los trabajadores y dándoles ánimo. Esto incluye webinars y eventos o charlas donde la gente pueda estar cerca a sus líderes. Y también pues se habrán dado cuenta que hay un manejo de Grupo Ecopetrol muy importante, que es que acá no vas a tener solamente una matriz aislada, sino vas a tener una matriz que se habla con todas sus compañías, se coordina con sus compañías, porque en una crisis se vuelve
importante todo lo que pueda aportar cada persona y cada compañía dentro de un grupo empresarial. Ahí pues van a ver, hay ejemplos puntuales como, por ejemplo, Essentia haciendo trajes de polipropileno con Arturo Calle, y esto es un esfuerzo del Grupo Ecopetrol. Mejor dicho, es muy importante la cohesión y la articulación, no solamente administración juntas, sino también grupo empresarial. Crea mucho valor y crea una fuerza que uno solo no hubiera podido lograr. Perfecto, Mónica, muchas gracias. Ahora quisiera seguir con Magdalena. Magdalena, en estos momentos en el que las juntas directivas son más activas, ya lo hemos mencionado, pues o lo han mencionado en varias de sus respuestas, que se involucran más y reaccionan de manera, digamos, proactiva ante esta crisis. ¿Qué tan importante es la composición de la junta? Siempre se ha discutido de la importancia de tener una junta directiva bien conformada y tal vez en este momento, pues esto merece una reflexión. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Cómo debería estar conformada una junta que pueda reaccionar mejor ante esta situación? Sí, esa es el tema de la composición de la Junta. No es un tema que hemos visto solo ahora, sino es un tema que ha sido muy problemático en la región, te diré desde siempre. Lo que pasa es que en este momento de crisis, donde la compañía está bajo un estrés particular, se denota mucho más la debilidad de las juntas que están mal compuestas, por así decirlo. Entonces, como soy argentina, voy a hacer un paralelo con el fútbol, que Henry me conoce y sabe que los uso. No es lo mismo salir a la cancha con el equipo del Barcelona que salir con Argentinos Juniors. Entonces, porque los resultados van a ser distintos. ¿Y por qué van a ser distintos? Por la composición de ese equipo. Y la junta directiva es un equipo que tiene que estar compuesta por personas que cada una aporte desde su lugar. ¿Qué es lo que está tradicionalmente en América Latina y lo hemos visto ahora? Que es que en realidad la junta directiva, el controlador es el chairman, el presidente de la junta, él es el que decide y por lo general está rodeado de colegas que tienen buena formación, pero como hay un ambiente de amistad y de coloquialidad, no hay mucha discusión, no hay mucho disenso, con lo cual son juntas directivas que nosotros llamamos de country club o rubber stamp, es decir, que están ahí, pero no están sacando su máximo potencial. El problema de eso es el daño tremendo que se causa a las compañías por la falta de talento en la composición del directorio. Entonces, cuando hablamos de composición de directorio, que es una pregunta que me hacen mucho y es la misma que me acabas de decir, ¿quién tiene que estar? Acá es muy interesante porque, por ejemplo, si vemos la composición bueno, en overall, la diversidad no es un capricho. ¿Qué nos brinda la diversidad? Y acá no estoy hablando solo de diversidad de género, estoy hablando de diversidad de backgrounds, de experiencias, hasta incluso de industrias distintas. Porque cuando uno, en América Latina, la generalidad es que cuando uno entra a la sala de junta directiva, ve a personas con perfiles totalmente similares, incluso algunos compañeros de universidad, compañeros de colegio. Entonces, vemos ahí que las miradas son muy similares, y miradas similares en la estructura de gobierno corporativo no aportan mucho. Sí, miradas similares en la estructura del liderazgo de la compañía, porque obviamente tienen que estar alineados a una visión, pero no en gobierno corporativo, porque el disenso y la mirada distinta es justamente lo que enriquece lo que luego va a ser la estrategia y el control. Y hablando del control, por ejemplo, lo linkeo con el comité de riesgo. Si ustedes analizan qué hace el 95% de las empresas de comité de riesgo en la región, están enfocadas primeramente en riesgo financiero, y segundo, las que están en algunas industrias más sensibles, tipo la extractiva o agribusiness, por ejemplo, sí se enfocan en aspectos de ASG, pero solamente desde el cumplimiento de la ley. Es decir, que no hay una mirada estratégica del riesgo sobre sostenibilidad y gobierno corporativo y medio ambiente a futuro.
Entonces, ¿cómo tiene que ser la composición? Cada compañía es muy particular, la industria es muy particular, pero un aporte muy importante es diversidad, capacidad de disenso. Además, un tema del que nunca se habla es de las mal llamadas habilidades blandas, que son habilidades esenciales, la capacidad de escucha activa, la capacidad de poder negociar, la capacidad de dejar el ego de lado cuando entra a la junta y construir desde los distintos componentes de los demás. Entonces, ¿por qué hablo más de las capacidades blandas? Porque las capacidades técnicas ya las tienen construidas, ya las tienen de las carreras de años, y además siempre se puede llamar un especialista. En este caso se puede llamar un especialista en pandemias que venga y le dé una explicación a la Junta sobre qué es una pandemia, cómo se actúa en pandemia, qué impactos en salud tiene, etcétera. Pero lo que no se puede aprender con una charla es este liderazgo y este trabajo en equipo que se requiere de la Junta. Y para eso no solo es la diversidad de background, la diversidad de conocimientos, la diversidad de género, sino también cómo se amalgaman entre sí las personalidades. Entonces, la composición de la Junta es un aspecto central para el buen gobierno corporativo. Si la Junta no está compuesta sólidamente, de una manera pensada y estructurada, debilita todo el resto de la compañía, porque la Junta Directiva es la cabeza de la compañía. Eso es lo que te puedo comentar al respecto. Perfecto, Magdalena, muchas gracias y muy claro. Claudia, ahora vamos a pasar con Claudia Rago. Tú, como abogada, sabes que promulgar normativa a nivel país toma tiempo, requiere discusiones en el legislativo y demás, es bastante engorroso. Pero ahora vemos que los presidentes tienen atribuciones especiales y toman decisiones que tratan de alcanzar la velocidad con la que evoluciona el contagio y tratan también de ver cómo hacen para darle como un equilibrio entre el tema de salud y que no caiga demasiado la economía. En este contexto, ¿podrías comentar algo sobre la normativa nueva que han sacado en Perú y esto qué implicaciones tiene para las juntas directivas y para la alta gerencia? Sí, claro, Henry. Efectivamente, algo que creo que está pasando en muchos de nuestros países es que ha habido una delegación expresa de facultades para que el presidente pueda sacar legislación de manera rápida y no pasar por todos estos engorrosos trámites, ¿no? Esto ha sucedido efectivamente en el Perú y la verdad hay una cantidad de normativa que sale a diario que nos obliga como abogados a estar atentos, a mirar las implicancias generales, implicancias para el negocio. ¿Qué les puedo contar en general? Primero, han salido muchas normativas relacionadas con un stakeholder muy importante hoy en día, que son los colaboradores de cada empresa, ¿no? Desde normas que regulan el teletrabajo, normas que regulan en qué momento se puede aplicar la suspensión perfecta de labores, en qué momento va la licencia con goce a haber, normas que dan una subvención a un porcentaje del sueldo de trabajadores para empresas pequeñas, y ahora último, que se está hablando de una reactivación de manera escalonada y parcial. Las normas principales que han salido tienen que ver precisamente con el cuidado de la salud de los colaboradores, y eso ha obligado a las empresas a trabajar en unos protocolos de retorno a labores muy detallados, que implican además costos altos para las empresas que no tenían previstos en presupuestos, pero que no queda de otra. Y por supuesto, las juntas directivas están involucradas porque al fin y al cabo son las responsables de la sostenibilidad del negocio. Entonces, tienen que saber qué está pasando, tienen que estar seguros que se están aplicando los protocolos que la ley establece. Por ejemplo, aquí en el Perú se está obligando que las empresas cuenten con médicos internos y un médico interno y una enfermera al menos. Y los protocolos van desde
por supuesto el uso de mascarillas, que casi ya lo tenemos como descontado, pero la toma de la temperatura antes de entrar a la oficina, el cuidado y la limpieza de las suelas de los zapatos con unas bandejas especiales, la necesidad de tener alcohol y gel por todo lado, informar y poner anuncios sobre cómo lavarse las manos, etcétera, hasta protocolos de cómo tratar el caso de alguien infectado que fue a la oficina, cómo contactar a su entorno, cómo hacerle seguimiento. O sea, son protocolos muy detallados. Eso ha sido por el lado laboral principalmente, ¿no? Pero también ha salido mucho por el lado financiero, por ejemplo, ¿no? Suspensiones de plazos, suspensiones en algunos casos de pagos de interés, reprogramaciones. Ya ha correspondido a cada empresa el decidir si exonera de intereses o reprograma. En el caso de Mitsui Auto Finance Perú, por ejemplo, ha condonado intereses por un par de meses y recién está desde este mes ya reprogramando las cuotas con intereses. Eso ha sido un trabajo arduo para las empresas. El Perú ha dictado muchas normas de ayuda social que han tenido que ver con el pago de bonos a gente de escasos recursos, pero también emprendedores. En general, muchísima normativa de ese tipo, ¿no? Y a nivel tributario también ha habido algunos temas que tienen que ver con aplazamientos de plazos, con prórrogas de los periodos en los que tienes que presentar algunos formularios. Y a nivel regulador específicamente, creo que la norma más interesante que ha salido hoy es la posibilidad de llevar a cabo las juntas de accionistas de manera virtual, aun cuando tu estatuto no lo contemple, ¿no? Recordemos, aquí en el Perú, la cuarentena empezó un 16 de marzo y justo estábamos en el mes, en las 2 últimas semanas de marzo, es cuando se realizan la mayor parte de las juntas de accionistas. Entonces todo quedó suspendido, ¿no? Y ha pasado todo este tiempo, tenemos la cuarentena hasta el 30 de junio y finalmente la Superintendencia del Mercado de Valores ha sacado norma para que se hagan las juntas de accionistas de manera virtual. Los reguladores en general han flexibilizado plazos, están empezando ya, en vista del alargamiento del plazo, a pedir que envíen ya ciertos reportes, pero están, digamos, permitiendo que se hagan con firmas escaneadas, que nada se tenga que llevar en físico, etcétera, ¿no? Algo que sí es bien importante de mencionar y en lo cual también la Junta Directiva y la alta gerencia tiene que tener trabajo muy coordinado y que tiene que ver precisamente con la obligación de continuidad del negocio del cual tiene que estar seguro la Junta Directiva, ¿no? El tema de tener firmantes adicionales. O sea, un proyecto que estamos trabajando y que ya está a punto de ejecutarse es, oye, ¿qué pasa si es que el gerente general cae enfermo de COVID? O si alguno de nuestros firmantes cae enfermo de COVID, o el director que firma los reportes para la superintendencia cae enfermo de COVID. Entonces, hemos trabajado a un nivel de detalle todas las situaciones de reportes hacia afuera y de firma de contratos. Estamos autorizando a nuevos ejecutivos para tener firmas de backup, ¿no? Y también a nuevos directores. Y esto todo se lleva a aprobación este viernes, que les comentaba que teníamos junta directiva, porque se trata precisamente de continuidad de negocio. Entonces hay que estar pensando en esos detalles también. Eso es. Perfecto, Claudia, muchas gracias. Muy, muy claro. Sonia, yo no quisiera que los que siguen esta transmisión se lleven la errónea percepción de que todo lo que hemos discutido es para las grandes empresas. Obviamente con un gobierno corporativo muy estructurado, muy fundamentado, pero quisiera que nos dieras algunas recomendaciones para pequeñas y medianas empresas en relación con esa articulación de la que hemos hablado y también sobre elementos claves para la toma de decisiones de sus órganos de dirección en estos momentos de pandemia. Sí, Henry, realmente yo a los pequeños
y a los medianos, lo primero que les digo es, esta pandemia nos tomó por igual a todos. Aquí no hay pequeños, aquí no hay medianos, aquí no hay ricos, aquí no hay pobres, aquí no hay poderosos, todos estamos en las mismas circunstancias. Ahorita varias personas han hablado del miedo. Yo, la verdad, hace un par de meses me leí un libro muy interesante. Ella se llama Marta Nussbaum. Ella es profesora de Derecho y Ética en la Universidad de Chicago. Y Marta escribió un libro que se llama La monarquía de miedo, ¿sí? Marta explica cómo el miedo es el sentimiento, el primer sentimiento que tenemos los seres humanos al nacer. Y además es el sentimiento que nosotros compartimos, es el sentimiento que más compartimos con los animales. Entonces es un tema muy instintivo. Yo lo primero que diría es no tener miedo a los pequeños. Los grandes también les diría lo mismo, no tener miedo. El miedo paraliza y el miedo te contrae. La esperanza, el trabajo en equipo y la unión es lo que a ti te hace expandirte, lo que te hace abrirte. Entonces, un pequeño podrá decir, bueno, yo no tengo esas superjuntas. Yo en estos momentos de crisis, que a duras penas estoy luchando para pagarle la nómina a mis empleados, ¿cómo voy a hacer para tener un experto que me asesore en todas estas cosas que estoy necesitando? ¿Cómo le voy a responder a mis proveedores? Yo creo que si algo nos ha mostrado la pandemia en este tema de las tecnologías de información es cómo se ha democratizado de una manera impresionante el conocimiento. Hoy día lo que uno tiene que tener es proactividad, iniciativa y ganas. Todos los webinars, como este, por ejemplo, se pueden meter, pueden buscar información. En todos los países del mundo se está hablando de lo mismo porque esto es una crisis que es global y donde nadie sabe qué hacer. Alguien nos hacía a nosotros el parangón con cuando uno tiene un problema de una emergencia. Se cortó. Entonces lo primero, pues salga corriendo por cuidados de urgencias para ver qué le pasó. Pare la sangre. Pero luego ya a ti te remiten donde alguien experto y luego ya tú llegas a una fase de recuperación. Entonces, pasemos el miedo y el desespero, más bien busquemos esa asesoría de expertos que la tenemos en las redes, la tenemos gratis. El otro consejo que daría es busquen coach. Hay muchas personas con la mejor intención de querer ayudar, porque también esta pandemia ha despertado un sentimiento de solidaridad inmenso. Yo creo que el reto, Henry, es que este sentimiento de solidaridad nos acompañe, no solamente ahora que estamos en crisis, sino cómo vamos a continuar con este sentimiento de solidaridad también en las buenas épocas, porque el ser humano muchas veces se une ante el problema, ante el dolor, ante el miedo, el fracaso, pero cuando estamos en las buenas, cada uno tira para su lado, no, ese es el reto. Busque personas que le puedan hacer acompañamiento, que le puedan hacer coach, que lo van a hacer con mucho gusto. Pégase de esos webinars para que busque información. Primero, y lo primero, creo que son los empleados de la organización. Este es el momento de la coherencia, es el momento de mostrarle a los empleados lo importante que son para la compañía. Una empresa sin el recurso humano no vale nada. Los empleados son lo más importante y darle esa tranquilidad y esa motivación a las personas es básico. Nosotros en ISA nos hemos dedicado en gran parte en el tema de la comunicación, en el tema de la salud, pendiente obviamente de la salud, no solamente de los empleados, sino también de nuestros contratistas, de los empleados de nuestros proveedores. Nosotros hemos estado pendientes de la salud mental y física, eso también se los diría a los pequeños. Y adicionalmente, también les diría, piensen de manera interconectada, piensen de manera interdisciplinaria.
piensen en su entorno, piensen cómo se meten y aportan en su gremio, cómo ayuda a otro y cómo otro lo puede ayudar a usted. Es que la unión hace la fuerza, esa es la frase más sabia que puede haber. Yo quería mencionarles a ustedes, nuestro presidente en la compañía nos ha pedido 4 cosas a la administración y para mí eso es válido para cualquier empresa grande, mediana o pequeña. Lo primero es ser corresponsables. Usted tiene que pensar no solamente en salir usted de esta, sino en ver cómo apoya a todos sus grupos de interés, cómo apoya a los proveedores, cómo apoya a los trabajadores, cómo apoya a los accionistas, cómo apoya a la sociedad. Entonces, eso es ser corresponsable. No es suficiente pensar en cómo salgo yo de esta, porque no voy a estar bien si mi entorno no lo está, si el sector de la economía al que pertenezco no lo está. Y en estos momentos de crisis es cuando uno muestra el verdadero apoyo. Después, las personas se van a dar cuenta quién fue el que estuvo ahí para darte la mano y apoyarte o quién fue el que se puso de perfil y volteó para otro lado. Y eso, en estos momentos, es el momento de la verdad. Entonces, ser corresponsables. Lo siguiente que nos ha pedido es ser empáticos y diversos. Pensar desde el otro, no desde mis zapatos, desde los zapatos del otro. Y pensar, cuando hablamos de empatía, estamos hablando de pensar no solamente el top of mind, sino el top of hearts. Tenemos que pensar con el corazón. Y eso es la empatía. Entonces, ser una organización empática y diversa, o sea, que también sea incluyente. En estos momentos de crisis, más incluyentes debemos ser. Lo tercero que nos han pedido es ser colaborativos y digitales, y era lo que estaba hablando ahorita. ¿Cómo me conecto mejor? ¿Cómo aporto más a la sociedad? Hemos estado en ISA trabajando y hemos estado donando para pruebas PCR. ¿Qué buscamos nosotros con esto? Que pueda tener el mayor número de pruebas, el mayor número de personas, para que de la manera más rápida posible, primero, recuperen la salud y proteger la vida de las personas, pero también que puedan volver lo más rápido posible también a la actividad laboral. Y no estamos hablando solamente de nuestra organización, no, son unas donaciones que nosotros hemos hecho con prioridad en personas del personal de la salud. Y esto lo estamos haciendo no solo en Colombia, sino en los países donde tenemos presencia. Entonces, ser colaborativos, esa es la parte de la colaboración. Ser digitales, precisamente es todo lo de las transformaciones que estamos hablando acá. Muchas cosas antes se podían hacer, pero solo hoy las estamos haciendo realidad. Esto hoy no lo hubiéramos hecho de esta manera si no hubiera sido por el COVID-19. Hubiéramos estado en Bogotá, muy probablemente todos presentes, haciendo esta charla. Entonces, colaborativos y digitales. Y lo último es ser adaptables e innovadores, ¿sí? La adaptación, y ese es otro consejo, el que más fácil se adapte, el que más rápido se adapte y encuentre las oportunidades, ese es el que más fácil va a salir de la crisis. Y en el tema de la adaptación viene mucho el tema de la innovación, pero aquí viene una gran diferencia entre ser oportuno y ser oportunista. Las organizaciones que han trabajado en su gobierno corporativo, en su sentido de propósito, en la sostenibilidad, todos los temas que ya Magdalena pues se ha referido mucho a ellos, los temas de ESG. Esas son las organizaciones con propósito que están en estos momentos para demostrar la coherencia con ese propósito. Quien no lo haya construido le toca empezar de cero y le va a tocar más difícil. Claro que lo puede hacer. Entonces, ser coherente con ese propósito, ser coherente con los grupos de interés, ser consistente con las actuaciones, ser sincero con las actuaciones. Yo puedo mentir muchas veces a una sola persona. Yo puedo mentir una vez a una multitud de personas, pero yo no puedo mentir consistentemente a una multitud. Los grupos de interés no son tontos. Ellos saben y reconocen quién es el que verdaderamente está ahí. Entonces, ese es el otro punto y el otro consejo. Y mira, Henry, que son cosas que se hacen desde la coherencia, desde la confianza, desde el corazón, desde la conexión. Y para eso no se requiere
tener solamente la necesidad de recursos. Entonces es pensar en ese sentido. Entonces para mí el consejo, Henry, sería ese, y para pequeños y para los grandes. Realmente es para todos. Perfecto, Sonia, muchas gracias. Creo que nos queda muy claro y además pues unas buenas recomendaciones también del presidente de ISA para todos sus empleados que son muy concretas y directas. Bueno, ahora vamos a pasar a la tercera ronda de preguntas. Les voy a pedir a los panelistas que sean muy concisos en sus respuestas para poder tener tiempo de abordar algunas preguntas de nuestros invitados. A los invitados les pido que si tienen alguna duda, ya han mandado algunas preguntas por el chat, pero para los que tengan dudas, enviarlas por favor por el chat. Para esta tercera ronda de preguntas vamos a empezar ahora con Claudia. Claudia, definitivamente una crisis como esta nos cambia profundamente. No estábamos preparados para esto. ¿Qué crees que va a cambiar en los protocolos de manejo de crisis y en el involucramiento de las juntas directivas en estos escenarios? Ya nos han comentado en este panel que las juntas directivas están en constante comunicación con el comité de crisis y que además en ocasiones algunos miembros hacen parte de los mismos, de esos comités. ¿Cómo evolucionarán, los protocolos de crisis? Quisiéramos oír tu opinión a este respecto. Sí, cómo no, Henry. Claramente, tradicionalmente, los comités de crisis han estado asociados a la gerencia, ¿no? Y algunas personas de la parte operativa, porque se pensaban más en crisis operativas. Pero en este caso tenemos una crisis global que nos afecta en todos los aspectos de la marcha de la compañía, con clientes, con trabajadores, con reguladores, con proveedores. Entonces, no se puede pensar que el directorio no participe de la estrategia para afrontar esta crisis. Yo creo que lo que está pasando ahora es que se está haciendo un análisis de riesgos muy profundo desde las juntas directivas para aprobar los lineamientos generales y estrategias para que ya desde la gerencia se apliquen en general en todas las áreas necesarias, ¿no? Y yo creo que esto va a significar, sin duda, una mayor sensibilidad por parte de las juntas directivas, no solo en tener una participación cuando se presenten crisis y poder dar un aporte y un respaldo desde el directorio, sino también en esencia en lo que es la comunicación a los stakeholders. Algo que yo he estado mirando es que ha habido mucha disociación entre la comunicación corporativa y la participación del directorio en la misma. Pero cuando tienes una crisis global como la tenemos, que abarca muchos aspectos como comentaba, que ciertas estrategias o ciertas decisiones tomadas en la empresa sean comunicadas a los distintos stakeholders con participación del directorio, incluso con el presidente del directorio como vocero, le da mucha más fuerza y mucha más responsabilidad a la decisión tomada y mucha más seguridad para quien la recibe. Entonces, en esencia, para ser concreta, mayor sensibilidad en las juntas directivas de una crisis y su aporte desde la crisis, no frenar la operación ni la operatividad de la crisis, pero sí entender y aprobar las estrategias generales y mayor sensibilidad con la comunicación en crisis desde el directorio. Eso es lo que creo. Perfecto, Claudia, muchas gracias. Magdalena, tú que trabajas en IFC del Banco Mundial, la institución que se relaciona, invierte y apoya a las empresas del sector privado en países emergentes. Seguramente con esa experiencia que tienes al respecto, nos puedes contar cómo han reaccionado los inversionistas, un grupo de interés pues, bien importante para todas las compañías. ¿Tenemos más apoyo o más presión para las empresas desde la óptica de los inversionistas? ¿Y qué pueden hacer las juntas directivas para relacionarse asertivamente con los inversionistas? Una muy buena pregunta, Henry. Muchas gracias. Efectivamente, el tema de los inversionistas es clave. ¿Por qué? Porque los inversionistas son los que ponen su capital en riesgo y de ahí se echa a andar la máquina productiva de las corporaciones.
Entonces, el rol de ellos no es un rol a mirar en menos como un stakeholder más, sino creo que es un stakeholder crítico, como son todos, como son los empleados, como son las comunidades. Entonces, tenemos distintos tipos de inversionistas. Uno de los inversionistas son los inversionistas de desarrollo, donde IFC es uno de los más es el más grande del mundo en el sector privado, donde se acaba de aprobar hace muy poco lo que llamamos un Rescue Package, es decir, que IFC va a invertir muchísimo en la región en compañías de rescate, en una operación de rescate de las compañías. ¿Qué quiere decir eso? Son compañías que están bajo un estrés financiero tan grande que no pueden continuar con la operatividad. Pero eso no tiene que ver con que hayan tenido una mala gestión anterior, sino tiene que ver con la contingencia puntual y que una vez saliendo de la contingencia puntual deberían ser capaces de retomar su performance natural. Entonces, la posición de IFC es una posición de 100% colaboración, digamos, y de mucho compromiso con el sector privado como lo ha tenido desde inicios de su fundación y entendiendo siempre cómo funciona el sector privado, los ritmos que tiene, las urgencias que tiene, que son muy distintas al sector público. Por otro lado, tenemos otro tipo de inversionistas que son fundamentales para nosotros en la región, que son los fondos de pensiones o administradoras de pensiones que institucionales. Y acá hemos visto dos tipos de reacciones fundamentales. Uno es los inversionistas que salen pavoridos y quieren su plata da y eso se ve inmediatamente en la bolsa, las reacciones. De hecho, la bolsa de Estados Unidos se está reforzando, algunas en la región que tuvieron una baja de caída están reaccionando más positivamente debido a otro grupo de inversionistas que lo voy a mostrar, que lo voy a contar ahora. Pero hay un grupo de inversionistas que está poniendo una presión extra a las compañías, es decir, yo quiero mis retornos y quiero mis retornos tal cuales son. Esa presión extra que le están poniendo a las compañías digamos, está dificultando la sostenibilidad de la compañía inmediatamente. Pero es de los inversionistas que siempre hemos hablado en la región, que son los inversionistas cortoplacistas, es decir, están en la compañía por el short game y no con una mirada a largo plazo. Por otro lado, tenemos los inversionistas institucionales que están teniendo una mirada a largo plazo. Un caso muy importante para nosotros en la región es BlackRock, porque es el asset manager más grande que tenemos en la región, el inversionista institucional más grande que tenemos en la región y está repartido donde el CEO y presidente que está muy convencido de los temas ESG o ASG, acaba de lanzar una nueva carta a todos sus ejecutivos diciéndoles que de ahora en adelante no quiere más inversiones en compañías que no tengan prácticas ASG sólidas y robustas. ¿Por qué? Porque están teniendo una mirada de largo plazo. Entonces, este tipo de inversionista es el que está permitiendo a las compañías no ahogarse. Y es el que le está dando, digamos, un respiro y es el grupo de inversionistas que está teniendo paciencia, por así decirlo, con los rendimientos de las compañías y esperando y poniendo de su parte también, porque ellos siguen colocando el capital y siguen asumiendo el riesgo. Entonces hay un apoyo a la compañía. Por otro lado, lo que estamos viendo es que hoy más que nunca es urgente una comunicación transparente, una comunicación oportuna, verídica y clara con los inversionistas. Ya no es más, creo que una de las cosas fundamentales que tienen que entender los gobiernos corporativos de las compañías es mudarnos definitivamente de la visión de compliance, es decir, cumplo. Por eso Claudia hablaba de que los riesgos, los comités de riesgo por lo general estaban en el área operativa, porque es más para cumplir con la normativa, además de ver los riesgos de la operación, sino que movernos más a best practices, es decir, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer en mi contexto de industria y en mi contexto geográfico, que muchas veces el contexto geográfico es diverso, porque tenemos compañías multilatinas y en el caso del Company Circle también tenemos compañías que son globales. Entonces, me parece que esos son los dos aspectos fundamentales a considerar respecto de accionistas y respecto de cómo el accionista
puede tomar mejores decisiones si tiene información transparente, pero de verdad transparente, no solo la que pide la ley, y comunicación clara, oportuna y verídica. Cerraría con eso. Perfecto, muchas gracias, Magdalena. Ahora voy a pasar a Sonia. Sonia, teniendo en cuenta la multiculturalidad y la diversidad de medidas para la atención de la pandemia en los diferentes países, y sabiendo además que Grupo ISA es una multilatina, ¿cómo ha sido el trabajo en Grupo ISA para dar respuesta a las necesidades de cada una de las jurisdicciones donde está presente? Henry, nosotros hemos activado comités de crisis en la matriz, hemos activado comités de crisis en las filiales y hemos activado comités de crisis donde sesionamos todos al mismo tiempo. Los comités de crisis de la matriz y los comités de crisis de las filiales funcionan todos los días, sin excepción. Sábado, domingo, lunes, día de fiesta, todos los días lo estamos haciendo. Ya ahorita en los últimos días, con los fines de semana, estamos más bien por chat, ya contándonos si hay cosas que pueden dar espera o no, pero llevamos todo este tiempo haciéndolo así. Y ha sido muy bueno porque filtramos y cuando hacemos los comités de crisis con todas las filiales, siempre está presente pues el presidente de grupo, por supuesto, algunas personas que pertenecemos al comité de crisis de la matriz, los gerentes generales de las filiales, y el proceso ha sido muy lindo porque como matriz y como país, Colombia, creo que hemos sido un ejemplo en el manejo de la crisis del COVID-19. Realmente el aislamiento, la prioridad en la vida y la salud de las personas, luego la continuidad de los negocios, ha sido como el mantra nuestro. Y a pesar de que en otros países como Brasil, como Chile, el aislamiento no ha sido tan drástico, en Chile lo han hecho más por comunas, lo han hecho más de carácter nocturno, apenas ahorita pues empezaron con aislamiento ya permanente diario. En Brasil ha habido también peleas entre los estados y los gobernantes y entonces no ha habido una decisión común de aislamiento. Nosotros como compañía tomamos la decisión de que eso fuera así. La prioridad es la vida y la salud de los trabajadores, no importa lo que diga la regulación de los países. Hacemos teletrabajo, la tecnología está a disposición de las personas, hemos puesto todas estas mejores prácticas a disposición de todos. Perú ha sido un país que ha sido también muy estricto y muy drástico con el aislamiento, entonces también ha transmitido a nosotros buenas prácticas. Hemos aprendido sobre la manera de las distintas culturas de las empresas de cómo nos apoyamos, cómo ponemos a disposición del otro charlas, webinars, temas interesantes que son para los trabajadores, las prácticas que nosotros hemos hecho de donaciones, las prácticas que hemos hecho de apoyo financiero a los proveedores, sobre todo los pequeños y los medianos proveedores que más lo necesitaban, es algo que hemos hecho a nivel internacional y lo hemos hecho de manera coordinada porque muchos de los proveedores son comunes en otros países, entonces como grupo es el momento de la coherencia. Pues imagínate un proveedor que diga, porque en Colombia hicieron esto y acá en Brasil no lo hacen conmigo, no, porque usted es otro país, no, o sea, hemos estado en ese sentido muy articulados. Entonces creo que eso ha sido como una gran lección, Henry, de apoyo entre todos, de mejores prácticas entre todos. Me gusta lo que ahorita estaba diciendo Magdalena, no es tiempo de cumplir solo la ley, es tiempo de adoptar las mejores prácticas y de ser coherentes pues con nuestro manifiesto que es Conexiones que Inspiran. Aquí sí que lo hemos hecho más presente. Entonces esta ha sido nuestra buena práctica, Henry. Perfecto, Sonia, muchísimas gracias. Mónica, ¿cuáles han sido las transformaciones más importantes
que han vivido las juntas, incluyendo la junta directiva de Ecopetrol, en estos tiempos de crisis. Además, ¿crees tú que estos cambios y lecciones se desarrollaron para quedarse? Henry, gracias por la pregunta. Yo diría que el salto cuántico que hemos hecho no es solamente respecto al funcionamiento y al manejo de la junta directiva, eh, sino también sobre todo los órganos sociales, digamos, de la compañía. Les quiero poner un ejemplo antes de entrar a juntas directivas, que es el de la asamblea. La articulación que hicimos de la asamblea en este país, de las asambleas virtuales, yo creo que es digno de resaltar en la medida en que no solamente Ecopetrol, sino todas las compañías estábamos manejando escenarios diferentes por un término más o menos de un mes y medio, donde primero nos dijeron va a ser presencial, después pasamos a 50 personas, la limitación de personas en un recinto, y después pasamos a 100% virtual. Cuando en el pasado habíamos hablado de, oiga, ¿sabe qué? Hagamos un voto electrónico para unos fondos y así pero in situ y así nos vamos modernizando. Y no, pues estábamos lejos de la realidad que nunca nos imaginamos nos íbamos a volver completamente virtuales hasta para una asamblea de 5.000 personas, que es lo que manejamos nosotros normalmente. En cuanto a la junta directiva, yo creo que hay varias prácticas que se quedan. Y se quedan y tenemos que pensarlo desde la academia, desde las entidades que nos apoyan, nos vigilan y desde cada una de las empresas en las cuales participamos. Primero, la agenda de una compañía, pues de una junta directiva siempre va a rotar hacia la estrategia y esa es su labor fundamental, acompañar a la administración en la estrategia. Pero pues, ¿qué pasa? Que la estrategia normalmente uno la hacía al principio del año, la trabajaba con la administración, la mirábamos, ¿no? Varias sesiones, y ahora nos toca volver a revisitar la estrategia, dentro de un contexto que no nos habíamos imaginado y que nos llama a tener flexibilidad y adaptabilidad en la manera en que funcionamos. Y eso de estrategia también incluye un tema muy importante que sé que nosotros lo hacemos en la compañía y lo hacen varias, pero creo que vale la pena que también se adopte en compañías más pequeñas o medianas, si no lo hacen todavía, que son los planes de sucesión. Porque pues en un tema de salud, pues te preguntas más de una vez qué pasa si, por ejemplo, tienes un comité directivo que no puede funcionar por un tema, en este caso de salud. La virtualidad, parecido a lo que dije sobre la asamblea, la virtualidad a mí me ha parecido maravilloso en la medida en que primero te da unos espacios bastante efectivos cuando no están las personas y cuando no están, ni siquiera tienen que estar en el país. Entonces nosotros, por ejemplo, en la Junta Directiva de Ecopetrol tenemos una persona que trabaja en Microsoft y que es muy importante para nosotros en la Junta, sobre todo en este momento de transformación digital y de innovación. Y me acuerdo que en algún momento hablando con él me decía, Mónica, es que a veces es bueno, no sé, si yo vivo por fuera de Colombia y cómo haríamos las juntas, la virtualidad a veces funciona, ¿será que nos tenemos que ver la cara? Muy chistoso porque estaba hablando con él hace 3 días y le decía, mira, este es esta es la nueva manera de funcionar. Entonces yo ya puedo tener en la junta directiva de cualquier empresa una persona que tiene un expertise muy diverso, viviendo en otro país y no hay necesidad de estar preocupados porque no nos vamos a ver la cara. Y el valor sigue estando ahí, no importa si es virtual o en carne y hueso. Entonces nos tenemos que ir adaptando pues a una realidad que puede traer grandes beneficios, lo cual me lleva a la diversidad. Magdalena ha hablado de la diversidad, entonces no voy a repetir, pero yo sí creo que la virtualidad nos abre esa ventana a tener personas de diferentes geografías, de diferentes industrias, que tal vez antes no esperábamos tener. Y ahí hay un punto muy importante en cuanto a la diversidad, a la virtualidad, es nosotros, los abogados, voy a hablar un minuto de abogados, siempre hemos tenido esta discusión de qué va primero, la realidad o la ley la forma de la realidad, en fin.
acá es clarísimo. Nosotros, desde estándares, desde las leyes, las regulaciones, necesitamos, y sobre todo en esta coyuntura, que vayan al mismo paso y que se adelante la ley, porque es muy importante esa adaptabilidad en este momento. Si nosotros no hubiéramos podido hacer una asamblea virtual o no podíamos hacer juntas virtuales, pues de alguna manera tendríamos un problema de manejo a nivel de gerencia y de dirección muy, muy complejo. El otro tema es, yo creo que, bueno, en algunos países las juntas directivas tienen un mandato que, por ejemplo, anual. Entonces la expectativa no solamente que vayas a cada una de las sesiones de junta directiva y asistas, participes, dirijas, sino que además se ven como asesores estratégicos para la administración y para la compañía en general. Creo que esta crisis nos lleva a cuestionarnos eso. Si los directores en este momento nos están dando mucho más de su tiempo. Yo les conté lo de las juntas directivas extraordinarias que estamos haciendo semanalmente en Ecopetrol. Y eso nos lleva a un cuestionamiento que, ¿por qué no decirlo? Remuneración. El tema de la remuneración también podríamos pensar en modernizarlo. Y son cosas que, temas que eventualmente van a empezar a surgir, porque ya el tiempo que se le dedica, y menos en una crisis, no es una vez al mes. El tema de debida diligencia, de conversar, de comunicar, requiere más tiempo. Otro aspecto son las dinámicas entre la administración y la junta. Las juntas no se pueden ver como un órgano que está lejano a la administración, sino ya lo hemos hablado en esta charla. Es un tema de coequiperos y de mucha confianza. Y eso me lleva a un tema muy importante, que es la transparencia. O sea, no puedo pensar en un momento más difícil para una compañía donde toca hablar de temas duros. La gente se puede enfermar, se está perdiendo la viabilidad financiera. Y esas conversaciones antes se pueden dar de manera profunda si hay completa transparencia. Y para que haya esa transparencia necesita uno tener confianza con su junta y saber que lo van a respaldar, y la junta saber que va a recibir la información sin ningún filtro. Bueno, no podría darles muchos más puntos de prácticas que creo que llegaron para quedarse. Les di tal vez las más importantes, o las que considero más importantes. Y el otro tema último es pues que nunca podemos perder de vista que siempre nos tenemos que estar preparando para la siguiente crisis. Entonces, en la medida en que estemos con buena comunicación, buena transparencia, pues podemos tener un gobierno corporativo mucho más fuerte en lo que se nos viene a futuro. Perfecto, Mónica, muchísimas gracias. Bueno, ya estamos sobre el tiempo, era hasta las 11:30. Les voy a pedir a todos que nos den unos minutos adicionales. Hay algunas preguntas. La primera de Raúl Cerebrenic, pues bienvenido Raúl a este espacio. Nos hace dos, voy a hacer la primera, que aunque va a los panelistas, quisiera invitar también a los profesores del CESA, que sé que han hecho una investigación al respecto, y es si conoce o aplica alguna fórmula o metodología para valorar el valor agregado que la junta directiva aporta en un periodo de tiempo específico y en especial durante la crisis. Buenas tardes, buenos días a todos. Buenos días. Bueno, en particular, generalmente lo que se ha encontrado cuando se analizan o se investigan las juntas directivas es que en promedio las juntas directivas agregan valor, y ese valor generalmente se hace explícito a través de un incremento en el desempeño financiero de las compañías. Entonces, efectivamente, sí se podría hacer una investigación de tipo cuantitativo, empírica, estadística, en donde, controlando por diversas variables que impactan el funcionamiento de una junta directiva, se pueda mirar cómo en este periodo de crisis, que fue un choque exógeno, a través de una metodología de estudio de eventos, mirar
qué valor estaban agregando las juntas directivas antes de la crisis y cuánto valor agregarían después de la crisis. O sea, se definiría como evento específico esta cuarentena o esta pandemia. Para ser muy concretos, nosotros hemos analizado la base de datos de la Superintendencia de Sociedades, que tiene más de 21.000 compañías con información sobre su gobierno corporativo, la existencia o no de una junta directiva, y lo que vemos para el caso colombiano es que contar con una junta directiva le puede generar a una empresa por lo menos 18% más de rentabilidad sobre sus activos. O sea que es un impacto importante y significativo. Tendríamos que valorarlo ya para temas particulares en esta coyuntura, y es una buena idea de investigación, pero creemos que es difícil a primera vista pensar que hay un modelo fórmula que se pueda aplicar. Creemos que es más un trabajo de investigación que se. Vale, perfecto. Gracias, Alexander y María Andrea. Ahora, dos preguntas para Magdalena. Primero de Julián Martínez y una segunda también de Raúl Cerebrenic. Aunque este caso ya lo mencionó por encima un poco Claudia, pero te hacen la pregunta a ti, Magdalena, específica, y es, ¿qué buenas prácticas deberían aplicarse si durante la pandemia el CEO de una compañía resulta infectado con el COVID-19? Y también para ti, si quieres, de una vez te hago la pregunta. eh, Dice, Magdalena menciona que es muy importante tener el equipo adecuado y mejor para salir a la cancha a jugar, o sea, los tops. ¿Quién escoge a ese equipo? Perfecto, Henry, muchas gracias. Estaba tomando nota para asegurarme de responder a las dos preguntas y muchas gracias por las preguntas. Una muy buena práctica que suelen tener los directorios con buenas prácticas de gobierno corporativo en general es que originariamente tenían un comité de gobierno corporativo que ahora se ha transmutado a un comité de sostenibilidad. Una de las funciones de este comité es la nominación del CEO de la compañía, y no solo la nominación del CEO de la compañía, sino también tener la sucesión, la planificación de la sucesión. Es decir, que si este ejercicio se hace en serio, en el momento en que el CEO se enferma de COVID y tiene que ir a Responso, y tiene que ir a Responso en su casa, o si el CEO de un día para el otro decide que quiere salir de la compañía e ir a ponerse un bar en una playa, el director tiene que ser capaz de saber inmediatamente quién es la sucesión para ese puesto clave. En el caso del COVID puede ser pero no, perfecto, Henry, no te preocupes, pero creo que esto me gusta que lo hayamos vivido en cierto grado, porque esto grafica lo que está pasando en las compañías, la disrupción de lo que Sí, significó esta pandemia. Entonces lo estamos correcto. viviendo nosotros también. Pero retomo la pregunta, que era buenas prácticas para la sucesión digamos, para qué pasa cuando se enferma el CEO. Y esto vale no solo para cuando se enferma de COVID, sino cuando le pasa alguna otra cosa que no tiene por qué ser siempre una visión terrorífica. Hay CEOs que vienen de industrias muy agresivas, como la industria financiera, que son muy consumidoras de tiempo y de repente quieren cambiar de vida. Bueno, como les comentaba, una buena práctica es tener un comité de ESG, que se dedica a estos temas críticos, y la G es de gobierno corporativo. Una de las tareas fundamentales del directorio no es solo nominar al gerente general, establecer su remuneración, sus incentivos, etcétera, etcétera, sino también tener súper claro quién va a su sucesión en caso de que, y ahí se puede llenar con pandemia, se puede llenar con jubilación, se puede llenar con cualquier cosa. En el caso de una enfermedad hay que estar listo mucho más prontamente, porque puede ser una emergencia. Es decir, a mí me tocó el caso no de un gerente general, pero en una compañía donde el presidente del directorio le dio un paro cardíaco. Felizmente la historia terminó bien, pero el paro cardíaco no te da tiempo de avisarle a tus otros colegas del directorio que estás dando a la urgencia de la clínica, que te está dando cardíaco, ¿no es cierto? Entonces la compañía tiene que estar preparada, y no solo, Claudia mencionó una parte muy importante, que es la parte operativa de levantar las firmas, que es una parte importante, pero el rol fundamental del gerente general es aplicar la estrategia
y tratar de que todo, es decir, y orquestar toda la compañía, con lo cual no es solo una firma lo que se necesita, sino además la visión estratégica, práctica, la experiencia. Entonces lo que hay que ver es si la compañía realmente se toma este ejercicio de sucesión en serio, va a saber qué hacer cuando pase, cuando pase esto. Porque una cosa muy importante es saber si la sucesión del CEO va a estar adentro de la compañía, es decir, tengo a alguien con las habilidades para reemplazarlo dentro, o necesito a alguien del mercado afuera. Si necesito a alguien del mercado afuera, ¿quiénes son mis 3 mejores opciones? Empezando por la 1, la 2 y la 3, y qué requiero y qué necesito. Ambas estrategias son buenas, que la opción para sucesión no esté dentro de la compañía no significa nada malo, sino que cada persona tiene su set de habilidades donde tienen que estar mejor aprovechadas, eso es todo. Lo mismo vale para el gerente general, porque el gerente general se le puede enfermar el gerente de operaciones, el gerente de legales, el gerente comercial. Él mismo tiene que tener el plan de sucesión para cada puesto clave de la compañía. Cada puesto clave puede ser distinto. Me tocó una compañía donde un puesto clave, quieras o no, era la persona que tramitaba los permisos, las licencias en las distintas municipalidades de una región argentina. ¿Y por qué era una persona clave? Porque era el único que lograba pasar y tener la paciencia con las municipalidades y tomarse 24 cafés. Entonces esa persona un día se enfermó y no tuvieron licencias por 6 meses. Es decir, entonces hay que saber, el gerente general tiene que saber cuáles son los puntos claves, los talones de Aquiles, y con quién los reemplaza inmediatamente, porque puede haber, porque también somos seres humanos y puede que no nos enfermemos nosotros. Dios no lo quiera, se enferma, por ejemplo, la señora de un gerente, o se enferma el marido de un gerente, y son momentos donde familiar, porque somos gerente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y cómo se puede activar la sucesión o el reemplazo? Que no necesariamente puede ser una sucesión definitiva, sino un reemplazo. Caso en un grupo económico en Chile, donde se enfermó el marido súper gravemente y tuvo que venir a hacer unos tratamientos a Estados Unidos muy prolongados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién sucede al gerente de recursos humanos que era clave en la compañía? Entonces, con esto contesto, una buena práctica es que el directorio tenga un comité de ESG, donde la parte de G se tome en serio el ejercicio de sucesión y de ponerse en los análisis, en las situaciones o en los escenarios en que tenga que ser un reemplazo o bien una sucesión definitiva. El gerente general lo mismo, porque el gerente general no se puede quedar de un día para el otro sin un gerente de operaciones y no saber a quién va a poner a cargo o simplemente poner al que viene debajo porque tocó en la línea. No, tiene que estar la persona idónea para el puesto. Y la segunda pregunta que me hicieron tiene que ver respecto a quién nomina a los directores. Y eso está establecido por todas las regulaciones, y es que los inversionistas son los que nominan a los directores. Dependiendo, ahora vamos a entrar, no quiero entrar en los detalles muy operativos, pero dependiendo si hay distintas clases de acciones, en qué bolsa está listada, qué participación tiene cada grupo accionario, etcétera, etcétera. Pero, es decir, son los inversionistas los responsables de nominar directores, y por eso es importante que los inversionistas estén informados sobre qué es esta compañía, a qué director estoy nominando, es decir, qué set de herramientas con la nominación de X director voy a ofrecer a la compañía. Normalmente la visión que tienen los inversionistas, sobre todo en América Latina, donde tenemos muchas empresas familiares, es: tengo que nominar a alguien que defienda mis intereses, por así decirlo. Y en realidad la tarea del director es defender los intereses de todos los accionistas, y más aún de todos los stakeholders de la compañía. Entonces, a veces se producen tensiones por eso. Pero la respuesta corta es los inversionistas. Ahí creo, Henry, que he respondido las 2 preguntas que me han hecho. Sí, perfecto, Magdalena. Y bueno, pues para no quitarles más tiempo, quiero hacer como un breve cierre de nuestro evento. Pues claramente estamos enfrentados a un momento muy difícil. Es una época de pánico, de incertidumbre y de disrupción, de crisis personal, empresarial y global.
El famoso cisne negro, ese tipo de eventos que son improbables y difíciles de predecir y que tienen consecuencias dramáticas, está ahora mismo entre nosotros y debemos sacar lo mejor de cada uno para afrontar desde nuestras posiciones de liderazgo de la mejor manera posible los desafíos y salir fortalecidos después de esta coyuntura. Las juntas directivas tienen una responsabilidad significativa y directa en la construcción de empresas cada vez más competitivas y sostenibles. Se debe asegurar que la comunicación que se genera y recibe sobre el estado de la crisis viene de fuentes fidedignas, entendiendo que la información está cambiando cada segundo. Igualmente, la Junta debe recibir información sobre el impacto operativo, la efectividad de las acciones que se están tomando y la posible recuperación del negocio. La coyuntura actual ha generado mayor presión entre la alta gerencia y los órganos de gobierno, quienes deben gestionar los desafíos actuales, lo que se convierte en una oportunidad muy interesante para generar valor a las empresas y desde ellas a la sociedad. Definitivamente, teniendo en cuenta la relación de la alta gerencia con su junta directiva, es momento de estar más conectados que nunca y de mantener una comunicación constante, evaluando diversos escenarios, revisando pronósticos, ajustando proyecciones y definiendo planes de acción a corto y mediano plazo para generar valor a la compañía. Bueno, pues quiero agradecer muy especialmente a nuestras panelistas por su claridad y apertura compartiendo sus aprendizajes. Su experiencia y conocimientos nos dejan muchas reflexiones y particularmente acciones puntuales que pondremos en práctica en nuestras organizaciones. Mil gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Me despido y espero compartir nuevamente con ustedes en un próximo evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry, el César, por la invitación. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Gracias, Henry, para ti y para todos. Muchas gracias por todo, gracias por la invitación. Gracias, Sonia, Muchísimas Mónica, gracias. Magdalena, Claudia, muchas gracias. A ustedes.